El embarazo es el tiempo que transcurre desde el momento de la concepción hasta el parto. Es una maravillosa etapa que, aunque tiene algunas molestias propias de la condición, es un bello tiempo para empezar a entrelazar los sentimientos con el nuevo ser que nacerá. Hoy, en Salud en Casa, conoceremos todo lo que vive una mujer en esta hermosa época. Bienvenidos. Lo que denominamos como embarazo es un periodo el cual transcurre desde el momento de la concepción hasta el momento conocido como el parto. El término proviene del latín gravitas, por lo cual el embarazo también es conocido como periodo de gravidez. Durante este periodo, en el cuerpo de la mujer se producen de manera progresiva unos cuantos cambios que tienen por objetivo la protección, nutrición y desarrollo del nuevo ser, que durante la etapa del embarazo se denomina embrión y feto respectivamente. El periodo de embarazo comienza al arribar un espermatozoide al útero femenino, luego de ingresar por la membrana del óvulo. Allí se forma el cigoto, que tiene forma de huevo, a través del proceso de la fecundación, y será el desarrollo del cigoto que permitirá la creación del embrión, del cual procederá la formación del ser humano. Desde este momento en adelante, el embarazo tendrá una duración de 40 semanas. Realmente el cálculo del embarazo nosotros lo hacemos por las famosas semanas lunares, o sea que para nosotros un mes tiene 4 semanas y 5 días. Por eso cuando tú multiplicas, si tienes 5 meses por 4, pues te da 20 semanas. Y realmente 5 meses son 22 semanas y media. ¿Por qué? Porque hay que sumarle 5 días a cada mes, ¿ya? Cuando tú multiplicas 9 meses que dura el embarazo por 4, daría 36 semanas, pero el embarazo realmente dura 40 semanas. La etapa del embarazo se divide en 3 periodos, de 3 meses cada uno, siendo el primer trimestre el más importante. El primer trimestre comprende desde el momento de la fecundación hasta la semana 13 de embarazo. ¿Por qué hasta la semana 13? Porque esa es la etapa en la que se produce la embriogénesis, o sea, se produce todo el desarrollo embrionario. O sea, a las 13 semanas el feto está totalmente formado. Lo que se formó y lo que no se formó. O sea, a las 13 semanas ya tenemos un feto con todo lo que va a tener. Ya después de las 13 semanas viene el desarrollo, el crecimiento, digamos, y ya la perfección de todos los sistemas, pero desde el punto de vista de la organogénesis, o sea, de la formación, el feto está formado a las 13 semanas. A partir del segundo trimestre puede monitorearse el feto dentro del vientre de la madre. En el tercer trimestre, el feto comienza a demostrar que podrá sobrevivir fuera del útero de su madre. Desde el primer momento en que una mujer se da cuenta que está embarazada, debe realizar visitas al especialista para evitar cualquier inconveniente durante la gestación. Hay un plan que se llama el Plan de Choque contra la Mortalidad Materna, y eso ha hecho que se establezcan guías, protocolos de manejo que deben ser de obligatorio cumplimiento en todo el país por todos los entes territoriales, las empresas promotoras de salud, y entonces ya está establecido, digamos, un plan de ese control prenatal. Cada trimestre tiene exámenes propios. Si la paciente hace su control prenatal con la Secretaría de Salud, con el hospital público, con la IPS, con la EPS, con la medicina prepagada, deben hacerse y deben garantizarse en esas pacientes. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre la paciente una vez ingresa hay que hacerle un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, hay que hacerle una serología para descartar sífilis, hay que hacerle un examen contra hepatitis B para descartar que tenga hepatitis B, hay que hacerle un VIH para descartar VIH, hay que hacerle urocultivo para descartar infección urinaria, hay que hacerle una glicemia para ver si la paciente tiene problemas de azúcar o no tiene problemas de azúcar, hay que hacer un parcial de orina, un frotis vaginal a ver si hay infecciones vaginales, hay que hacer unos títulos para ciertas infecciones como es toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, hay que hacer una ecografía en el primer trimestre para ver si es un solo embarazo, si es un solo bebé, si son 2, si es viable, no es viable. En el segundo trimestre, la consulta prenatal será cada mes. Estas consultas pueden ser rápidas, pero siguen siendo importantes. Obviamente hacemos otras ecografías ya un poquito más detalladas, por ejemplo la semana 20-24 una ecografía que se llama ecografía de detalle anatómico de nivel 3, donde revisamos toda la anatomía del feto. Ya hoy en día con la tecnología con que contamos podemos determinar ya desde edades gestacionales muy tempranas algunas malformaciones a nivel fetal. Y en el tercer trimestre volvemos a repetir nuevamente algunos exámenes que ya hemos hecho en el primero y en el segundo trimestre, hacemos otras ecografías para ver cómo va el crecimiento del feto y pues digamos que
El control concluye ya pues después de llegar a la semana 37, donde nosotros ya consideramos el embarazo de término. Al regresar conoceremos qué cambios físicos se dan en la madre y en el bebé durante cada trimestre del embarazo. Para tener un mejor control durante el embarazo, los especialistas lo dividen en 3 trimestres. En cada uno de ellos se tienen claros los cambios físicos y los controles que debe tener la madre. El cuerpo de la mujer está preparado para albergar un nuevo ser, para dar vida y poder mantener durante 9 meses un bebé dentro del vientre. Los especialistas reconocen que cada mes durante el ciclo menstrual, la mujer está alistando su cuerpo para que, en caso de haber contacto sexual, se dé la fecundación. Si ella no se da, aparece la menstruación, que es el indicador de que se expulsó el óvulo maduro no fecundado con sangre y otras materias procedentes del útero. Pero si por el contrario la fecundación sí se dio, hay cambios en todos los niveles del cuerpo de la mujer. Hay cambios fisiológicos a todo nivel. Cambios fisiológicos desde el punto de vista hormonal, que son los más importantes, cambios desde el punto de vista fisiológico cardiovascular, ¿ya? Cambios desde el punto de vista fisiológico a nivel de órganos vecinos al útero. El feto, de hecho, es un cuerpo extraño para la mujer. Entonces, mira el ejemplo. Las mujeres en embarazo hacen una inmunosupresión, o sea, disminuyen las defensas para no rechazar ese cuerpo extraño. Y al disminuir las defensas, pues también hay una serie de cambios que se producen. Por eso las mujeres en embarazo están más expuestas a infecciones virales. Por eso a la mujer en embarazo hay cualquier gripita, le da la gripita. Uno de los cambios físicos significativos durante el embarazo es la ganancia de peso. Esta es normal y por obvias razones se da. El hecho de albergar un feto, tener líquido y placenta, aumenta el peso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta ganancia de peso es diferente en cada trimestre del embarazo, con una explicación por la edad gestacional. En promedio, una mujer normalmente durante todo el embarazo debe ganar entre 10 y 12 kilos. Eso es lo normal. O sea, que si una paciente gana más de 12 kilos, digamos que estamos hablando ya de un sobrepeso. O si una paciente gana menos de 8 kilos, estamos hablando de una pobre ganancia de peso durante el embarazo. Es válido aclarar que cada mujer, y por las condiciones en las que se presente y lleve su embarazo, puede ganar un poco más o menos de peso. Al principio, en el primer trimestre del embarazo, la ganancia a veces inclusive la paciente no gana, sino que pierde, y esto está muy asociado pues a las náuseas y el vómito en el primer trimestre del embarazo, no porque la náusea y el vómito la haga bajar de peso, sino que si tiene náuseas y vómito, pues no se alimenta bien y obviamente hay una disminución del peso. En el segundo trimestre la ganancia es un poquito mayor, más o menos estamos hablando de 1.5 kilos por mes, y ya en el tercer trimestre del embarazo, pues como te decía, el feto ya empieza a crecer mucho más, el líquido amniótico aumenta, el volumen placentario aumenta, y entonces ya la ganancia de peso se considera normal en el tercer trimestre, más o menos 2 kilos por mes. Esto es algo a tener en cuenta para no correr el riesgo de ganar mucho o poco peso. Cuando ganan mucho peso, pues esto ya se asocia a algunas patologías propias del embarazo, como la diabetes gestacional, por ejemplo, o sea que no es bueno que una paciente gane mucho peso. Y cuando está ganando mucho peso, pues tenemos que sospechar que esté asociada a una diabetes y hacer otros exámenes para descartarlo o confirmarlo. Y por el contrario, las que tienen pobre ganancia de peso, pues no es que las pongamos en engorde para que se engorden, pero sí entonces estamos muy pendientes del crecimiento fetal, porque la que gana poco peso pues se puede asociar a un bajo peso al nacer del recién nacido, o asociarse a una restricción de crecimiento, que es otra patología pues propia del feto. Una de las principales molestias que deben sufrir las madres gestantes son los vómitos y náuseas. Estas son más frecuentes en el primer trimestre, mas no exclusivos de este momento. Más o menos un 80% de las pacientes embarazadas experimentan la náusea y el vómito en el primer trimestre. Eso no quiere decir que en el segundo trimestre no le pueda dar o en el tercer trimestre no le pueda dar, sino que las causas por las cuales se presenta esto son diferentes en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién es el responsable de estas náuseas y vómitos durante el embarazo, sí hay una asociación muy importante con la hormona gonadotropina coriónica. Es una hormona que se empieza a producir en el momento en que se produce el embarazo,
y es la hormona que medimos para hacer la prueba de embarazo. Cuando tú sospechas que estás embarazada y te hacen un examen en orina o en sangre, ese examen lo que está midiendo es niveles de hormona gonadotropina coriónica. Es una hormona que una vez se instaura el embarazo empieza a aumentar progresivamente, cada 48 a 72 horas se va duplicando, o sea que si yo tengo una paciente con un embarazo normal y hoy tiene 1000 de beta-HCG, en 48 horas va a tener 2000, en 48 horas va a tener 4000, en 48 horas va a tener 8000 y así se va duplicando. Está aquí la explicación de por qué algunas mujeres sufren estas sintomatologías de náuseas y vómitos durante el embarazo y otras más bien no sienten nada durante esta época. Aquellas que producen más hormonas tendrán mucho más estas molestias que aquellas que no. Por eso algunas mujeres no experimentan nada. Tú puedes encontrar mujeres que te dicen, no doctor, yo mi embarazo no sentí, no me dio nada. Otra que puede decir, no, pues a mí un poquito, pero se me quitó. Y otra que puede decir, yo el primero y segundo trimestre estuve hospitalizada casi todo el tiempo porque no toleraba la comida. Hoy en día los especialistas aseguran que estas temidas molestias, como son el vómito y las náuseas, no deben dejarse pasar a la ligera y tolerarse sin buscar ayuda. No podemos conformarnos con decir, no, pues que eso del vómito es normal, siga vomitando porque eso es normal. O sea, existen hoy en día, digamos, herramientas terapéuticas para poder manejar esas náuseas y el vómito. Una de las herramientas con las que cuenta la embarazada para evitar los vómitos y náuseas es la dieta. Alimentos en pocas cantidades pero continuos, así como bebidas frías le ayudarán. También hay que tener en cuenta que hoy los especialistas pueden brindar medicación autorizada y efectiva para la mujer gestante. Y obviamente contamos con medicamentos y hoy en día ya en el país tenemos un medicamento que mezcla dos principios activos, que es la doxilamina piridoxina, que es un medicamento muy bien tolerado por las pacientes, que no tiene ningún riesgo tanto para la madre como para el feto, y que los resultados, digamos, en este tipo de pacientes que experimentan muchas náuseas y vómito es muy bueno. O sea que existen herramientas para el manejo y eso es lo que hacemos énfasis. Si la paciente tiene estos síntomas, dígale a su médico que le mande algo para el vómito y no se quede con que, no, eso es normal, pues aguántese y siga vomitando. En el segundo y tercer trimestre del embarazo, estas náuseas y vómitos pueden empezar a mermar y si continúan tienen otra relación diferente a la hormona gonadotropina coriónica. Se sienten mucho menos. Ya son pacientes, por ejemplo, que tienen patología gástrica, o sea, que sufren de gastritis, de reflujo gastroesofágico, y esos cambios fisiológicos del embarazo, por ejemplo, la progesterona, que es una hormona también que se aumenta en el embarazo, hace que el vaciamiento gástrico sea más lento, entonces el estómago se vacía hacia el intestino mucho más lento y eso hace que las pacientes hagan más reflujo y eso las lleva a más vómito. Más adelante en el tercer trimestre, el solo hecho de la compresión del fondo uterino sobre el estómago está inmediatamente por arriba de donde se acomoda el fondo uterino, pues esa presión hace que el estómago pierda su capacidad de llenado o inclusive simplemente por presión mecánica que la comida se devuelva. Aunque son síntomas secundarios al hecho de estar embarazada, no se pueden desconocer las complicaciones y riesgos que pueden generar el exceso de vómito en la salud, tanto de la madre como del bebé, al no poder recibir buenos nutrientes desde la alimentación. Y hay riesgo en estas pacientes pues, de bajo peso al nacer del recién nacido, desnutrición en la madre, restricción de crecimiento intrauterino. O sea que tampoco es bueno que la paciente, digamos, no se alimente de manera adecuada, pues per se a los síntomas que estamos nombrando, ¿no? La náusea y el vómito. La invitación es a que la mujer embarazada sepa que hoy en día, si las náuseas y vómitos están afectando su salud y su calidad de vida, existen alternativas desde la medicina para poder disfrutar cómo se debe esta bella etapa de la vida. Al regresar estará con nosotros en estudio la doctora Viviana Peña, psicóloga clínica, especialista en familia, con quien hablaremos de los cambios emocionales de la madre durante el embarazo. Seguimos en Salud en Casa y en este momento me acompaña la psicóloga Viviana Peña, psicóloga clínica, especialista en familia de Casa Sueños, un taller para la familia. Viviana, qué placer tenerte aquí en nuestro programa, bienvenida. Muchísimas gracias, Liliana, por invitarme. En esta parte de nuestro programa quiero hablar, digamos, de todas esas emociones que se mueven cuando una mujer está en embarazo. Digamos que, Viviana, una mujer en embarazo debería vivir los mejores momentos de su vida, debe ser la época y la etapa más especial, pero a veces no es así, ¿no? Sí es cierto, el embarazo
trae consigo una cantidad de cambios, no solamente los evidentes que son los físicos, sino también emocionales, psicológicos, que van a intervenir en las relaciones sociales, de pareja, laborales, de hecho. Entonces casi que es una transformación completa de la vida habitual de la mujer. Pensaría uno, como tú dices, que es una época de felicidad, pero en muchos casos, influenciado por muchos factores, se torna una situación difícil para la mujer. Claro, es cierto, digamos que hay como miedo, hay miedo a la responsabilidad, miedo a tal vez no ser la madre que espera tal vez o que su hijo se merece. Los cambios emocionales se presentan de múltiples maneras y es importante aclarar que esta es una situación muy particular. Hay cambios generalizados y cambios emocionales que se pueden evidenciar en todas las mujeres, pero cada mujer experimenta, dependiendo de sus relaciones, de su estado físico, de su alimentación, el embarazo de una manera particular. Pero el miedo es una de esas emociones que casi que identificamos en todas las mujeres que están en esta situación en estos momentos. Precisamente es un miedo anticipatorio frente a la responsabilidad que conlleva pues el criar a un bebé, la responsabilidad económica, la responsabilidad en las relaciones con la pareja. Entonces el miedo es una de esas emociones que se pueden identificar fácilmente en todas las embarazadas. Dentro de estos cambios hormonales, digamos, está el mal humor y a veces el mal humor con la misma pareja. Esto hay que saberlo llevar. Sí, es cierto. Pues la pareja es quien más tenemos cerca, entonces pues sí pedimos una solidaridad especial para las embarazadas porque hay fluctuaciones en el humor muy marcados, entonces las mujeres no entienden por qué se sensibilizan mucho más por cosas que antes les parecían muy normal, lloran con facilidad y pasan del llanto a la risa con facilidad o al mal humor con facilidad. Entonces es muy importante que la pareja entienda que debe incrementar su nivel de comprensión frente a estas situaciones. Porque, digamos, si no hay una buena comprensión, no hay una buena relación, digamos, hasta fracturas en las relaciones de pareja puede haber. Sí, lastimosamente, pues uno se encuentra con casos en los que el embarazo fue como el punto de quiebre que hace que la relación se rompa. Debemos analizar muchísimo el tipo de relación que se manejaba previamente para fortalecer los aspectos débiles e incrementar las fortalezas de la pareja. ¿Qué pasa, digamos, en el caso donde la mujer debe vivir esta etapa sola? Porque de hecho hemos hablado de pareja, pero hay unas que deben vivir todo este momento solas, sin la pareja. Sí, es cierto. Hoy pues es muy común encontrarse con madres solteras. De hecho, desde el momento de la gestación están solas. Depende mucho de las características de personalidad que tenga y cómo se haya formado como persona. Uno ve que todos los casos funcionan y no ve parejas disfrutando de su embarazo, también ve parejas fracturadas por la situación de embarazo y ve igualmente mujeres solteras pasando un embarazo muy tranquilo y también la situación adversa. Viviana, ¿cómo darle estos consejos a estas mujeres que en este momento están en embarazo, que justamente están experimentando estos cambios emocionales? Un consejo para que sepan, digamos, como lo dijiste, son normales, son temporales y además también hay que aprender cómo a disfrutarlos. Exacto. Lo más importante que hoy de pronto nos incrementa el miedo y la ansiedad es que nos llenamos de demasiada mala información. Entonces el acceso a internet nos da mucha información que no tiene validez científica y que incrementan los niveles de ansiedad. Entonces una recomendación particular es que busquemos siempre a un profesional en la materia, un médico, un psicólogo, que te ayude a despejar, que les ayude a despejar las dudas de manera clara y veraz, porque entre más mala información tenemos, nuestros niveles de ansiedad en el embarazo van a incrementarse.
eso es como un primer punto en recomendación. Segundo, debemos tener en cuenta que nuestro estado de ánimo también se ve alimentado por nuestras relaciones, entonces procurar un ambiente tranquilo, actividades físicas. La actividad física estando embarazado no te ayuda a liberar tensión, entonces es una recomendación bien importante. En la medida de que médicamente no haya un impedimento, es importante la actividad física. Una sana alimentación ayuda a que hormonalmente nos nivelemos muchísimo más y atravesamos más tranquilamente el proceso del embarazo. Es cierto. Viviana Peña, psicóloga clínica especialista en familia de Casa Sueños, un taller para la familia. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Liliana, muchísimas gracias. Gracias. Toda mujer en embarazo debe recibir controles bucodentales y educación sobre su salud y los lineamientos que le permitirán darle al nuevo ser un equilibrio y desarrollo en su futura dentición. Hoy el doctor Carlos Henao, odontopediatra, uno de los 5 especialistas en odontología materno-infantil con que cuenta nuestro país, nos tiene indicaciones claras sobre ello. El embarazo es un proceso fisiológico normal que ocurre después de la fecundación. En este momento la madre tiene 3 momentos especiales en los cuales ella se encarga de dar los nutrientes necesarios para la formación de los maxilares y los dientes. La madre sufre una serie de cambios hormonales que también la hacen de unos factores de riesgo predisponentes a caries dental y enfermedad periodontal. Antes se decía que la madre por cada hijo podía perder un diente y esto hoy en día lo podemos manejar si hacemos un tratamiento preventivo desde el embarazo. La madre debe venir por lo menos 3 veces al odontólogo durante su embarazo, en el primer trimestre, para mirar que se estén desarrollando los dientes y los órganos del niño en una correcta función. Y el otro proceso es preservar a la madre que tenga una salud bucodental, porque los factores de riesgo de ella también cambian, son variables. Estos factores de riesgo que se presentan en la madre son predisponentes también a la salud bucodental del niño. Si la madre tiene algún tipo de bacterias en boca, esas bacterias pueden migrar al corazón del niño que se está formando o al cerebro del niño que está en formación. Entonces es necesario hacer todos esos procesos de cuidados dentales. La postura de la madre durante este proceso hace que ella tenga unos cambios también a nivel cardíaco. Entonces es necesaria una atención diferente para ella desde la postura en la unidad donde se va a atender. Hay muchos mitos y muchos temores que no se puede realizar odontología en alguna madre en este proceso, y hoy en día estamos capacitados para poder hacer ese tipo de tratamientos en todos los sistemas. La madre también tiene algunas alteraciones, como presencia de algunas patologías específicas que deben ser controladas a tiempo para no causar ningún daño en ellas. En cuanto al bebé, que es la otra parte que se está formando, tenemos que motivar a la madre para enseñarle a darle de lactar, para que el niño tenga un buen desarrollo neuromiofuncional, que haga que tenga un sistema estomatognático en correcta formación, en un correcto desarrollo. Es importante enseñarle a la madre las normas y técnicas de higiene bucodental, que haga unos enjuagues específicos con agua con bicarbonato, por ejemplo, para que esto les ayude a mantener una buena salud oral. La madre es tan importante en este proceso como el bebé que se está formando. Cuando la mujer conoce bien en qué consiste todo el proceso del embarazo y asiste a los controles prenatales, estará garantizando que este momento se convierta en uno de los más especiales e importantes en toda su vida. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.